soy Begoña Merayo. Un poco sobre mi vida, sobre mi historia. Yo nací en La Coruña y crecí y estudié en Asturias. En la Universidad de Oviedo tengo una licenciatura de Económicas con la especialidad de Empresa. Fui la primera estudiante que se fue con la Universidad de Oviedo a Lyon. Así que abrí las relaciones internacionales entre las dos universidades y hice mi año Erasmus, un año que realmente marcó todo, porque hay como un antes y después. El salir fuera, en estudiar en un sistema completamente diferente, en tener una exposición y una amistad con gente de diferentes países, con un enfoque y una manera de ver la vida completamente diferente, me abrió completamente el horizonte y realmente una ambición que ya tenía, que era una ambición internacional, fue la visión de mi vida, que es lo que he hecho pues desde entonces, realmente desde que terminé la carrera, con una decisión muy fuerte de lanzarme pues, a vivir y a trabajar fuera de España. Una decisión muy pensada o no pensada, realmente una visión de vida que ha ido encadenando con una serie de oportunidades profesionales que se han concretado de una manera muy exitosa, tanto para mí como para mi visión. Porque hice la carrera, terminé la carrera, estuve en Francia. Ahí empecé a ver que todos mis amigos de otros países estaban trabajando y hacían prácticas de empresa. Y yo decía, pero bueno, el verano, ¿por qué trabajáis? ¿Vuestros padres no tienen dinero? ¿Tenéis que trabajar? Y entonces ahí me di cuenta que no, que realmente, bueno, es otra manera de ver la vida, ¿no? Y ahí es cuando empecé a cambiar el chip y empecé a potenciar todo el tema de lanzarme a la experiencia empresarial, a tener experiencias de prácticas de empresa, a ver diferentes sectores de actividad. Terminé la carrera, me metí en un proyecto de la Comunidad Económica Europea, trabajando en desarrollo de colaboraciones empresariales entre empresas de Normandía y de Asturias. Hice el doctorado en dirección de empresas y también tuve un proyecto trabajando con la Universidad de La Habana para desarrollar toda una estrategia internacional de marketing para Cumana de Aviación. Y sin embargo, ahí, trabajando sobre mi proyecto de cómo lanzar mi carrera internacional, encontré la posibilidad de irme a Francia para desarrollar el mercado español de uno de los líderes mundiales de la venta directa, venta de catálogo. Y ahí es cuando estuve 4 años en Lille trabajando con la Redoute, muy centrada en lo que es el mercado español. Yo llevé el mercado español y también lancé la empresa en otros mercados más pequeños, como el griego y el italiano, de aquella. Y bueno, después de tanto tiempo, estudios en Francia, trabajo en Francia, me dije, si realmente tengo una vocación internacional, no solamente me vale irme todos los fines de semana a Londres a pasarlo bien con mis amigos, también debería de trabajar en otros países. Y de aquella me decidí irme a Alemania. Un poco el corazón y un poco la razón, porque tuve la oportunidad de ir a trabajar con el top mundial, el número 1 a nivel mundial de la venta por catálogo, que es el grupo Otto Versand, para justamente desarrollar la actividad de su holding francés, Trois Suisse, y desarrollar todo un departamento de marketing de producto y de servicio para el mercado alemán. 7 años desarrollando negocio, conceptos y asistentes, internacionalizándolos en otros países, me dije, ahora quiero ser yo la que realiza el concepto, la que define y crea la marca y ayuda a los países para potenciarla localmente. Y así es como me fui a Henkel, a la parte de cosmética profesional, y he estado trabajando más de 7 años, tanto a nivel estratégico en Hamburgo como a nivel operativo, llevando temas de dirección de marca, temas de Key Account Management para la región de Quebec, en Canadá, y también llevando la dirección de marketing de Schwarzkopf Profesional para Francia. Ha sido toda una serie de etapas que voy a hacerlas un poco cortas porque detrás hay muchas más, hay más continentes, hay más países y al final lo que suma es más de 20 años de trabajo en corporaciones internacionales y empresas medianas bastante grandes, llevando marcas a nivel estratégico, definiendo la marca y lo que es el contenido de la marca, el portfolio y cómo la vamos a vender, cómo la vamos a lanzar y cómo la vamos a desarrollar. Y también a nivel local, lo que es muy operativo de cómo hacer crecer una marca en un país. Esta experiencia me la he llevado a mi empresa, porque sí, me he dado cuenta de que lo más bonito en esta vida que tenemos de profesionales es el tema de reinventarse,
Manuel, tú has tenido la oportunidad, hemos oído diferentes historias de nuestros compañeros antes y creo que es lo más bonito, ¿no? Vamos a vivir muchísimos años y los que yo he vivido he tenido muchos cambios, he tenido la oportunidad de ser empresaria, que realmente es mi punto principal desde mediados del 2011. Salí de la industria motivada más bien por un motivo personal de gestionar mi propia agenda, porque yo he tenido papeles importantes a nivel internacional. Mi último papel en la industria fue llevar la marca Triumph. Para todas las chicas conocerán la lencería, para los chicos seguro que también la habrán oído. Y me ocupaba de la marca a nivel mundial, menos la región de Asia, lo que significaba muchos países, unos equipos importantes y una gestión de una marca muy exigente. Al mismo tiempo tenía 2 niños pequeños y también diría una marca en casa bastante exigente. Así que me dije, si quiero controlar mejor mi propia marca, voy a hacerme empresaria, voy a controlar mi propia agenda y así es como creció y como de repente nació Y Consult. Un poco también motivada por el tema de por qué una consultoría, motivada también por el tema de Y es el centro de todo negocio. No sé si conocéis el círculo de oro con las 3 etapas. Y el why es siempre el primero, es el propósito de lo que haces. Y es la comprensión de una competencia en dirección de marca que hoy en día no la aplico solamente a negocios, a lo que son productos o servicios, sino que la aplico también a organizaciones y a personas, que es lo más bonito de reinventarse. Estoy en Múnich, o sea que ahora hay que centrarse un poco en el contexto germánico. No sé, el que conozca mejor el mercado alemán sabrá cuáles son las exigencias, cómo está cambiando los grandes parámetros en la industria y cuáles son los megatrends que están marcando el desarrollo. Y cuando hablamos de digitalización, sabemos que una de las partes en las que muchas empresas se centran es la tecnología y en los procesos. Pero la tercera parte son las personas. Y realmente las personas, el talento, es lo principal. Y ahí es donde estamos trabajando, porque digo estamos, Y Consult es mi propia empresa, yo trabajo con un network de profesionales a nivel internacional que formamos equipo dependiendo del proyecto y en función de las competencias necesarias. En Alemania estamos potenciando mucho el tema de talento, lo que significa reclutamiento, y no solamente reclutamiento en sí, sino también desarrollo permanente y sostenible. Con 2 puntos principales. Uno es internacionalización, estamos llevando mucho tema de talento internacional. Yo he llevado mucho tema de reclutamiento España-Alemania, en la época de la crisis en Asturias, en España y en el sur de Europa. Hemos oído a Marilu también, que hablaste de ello. Y ahora mismo se trata de internacionalizar equipos y se trata también de potenciar talento femenino dentro de las empresas de tecnología y de negocio digital. Y por eso he creado también el año pasado con 2 socias otra empresa, Net4Tech. Es una plataforma colaborativa para justamente ayudar a las organizaciones alemanas a ser más diversas y a ser más ágiles y así poder afrontar todos los retos que vamos a tener, que tenemos hoy y que vamos a tener por el cambio de la tecnología, por la digitalización. Y en este sentido son los puntos principales. Creo que si resumo quién soy, mi DNA es innovación, es de donde vengo, es el puro creación y desarrollo de negocio. Business Development, soy muy pionera, llevo desde el 92 fuera de España y a pesar de que vengo y vengo mucho y sigo viniendo, son muchos años que llevo más fuera que dentro. Y el tema también de competencia de marca. Cuando yo pienso Asturias, y ahí Ángel vamos a hacer equipo, porque estoy trabajando también en un concepto de decir, todos mis clientes en Alemania están trabajando fuertemente para desarrollar talento y para adquirir talento. Nos hace falta muchas competencias a nivel tecnológico que no hace falta deslocalizar físicamente. Ahora mismo con las nuevas tecnologías tenemos todas las posibilidades de desarrollar proyectos en cualquier parte del mundo. Y eso es lo que pienso que tenemos que potenciar en Asturias. Tenemos mucho talento, tenemos muy buenas universidades, tenemos competencias en las nuevas tecnologías. Tú hablabas de Machine Learning, hablamos de Artificial Intelligence, hablamos de lo que quieras, blockchain, son todas las tecnologías que vamos a venir. Esa puede ser nuestro posicionamiento, ese puede ser nuestro punto de diferenciación. Ir a los clientes exteriores ofreciéndoles
un pool de profesionales, y no solamente un pool de profesionales, ofreciéndoles logística, ofreciéndoles infraestructura en la región y ofreciéndoles soluciones, porque eso es lo que está buscando todo el mundo, soluciones. Y como Asturias es un paraíso natural, evidentemente no nos queremos ir, sino lo que queremos es atraer proyecto para dar soluciones a nivel internacional. Yo creo que ahí hay un potencial enorme que sí que se podría poner en funcionamiento. Voy a estar ahora en Tel Aviv, en septiembre, en una conferencia de innovación internacional, porque también me interesa ver cómo lo hacen en Israel, que realmente ahí hay mucho, están potenciando mucho el tema de innovación. Creo que no se puede replicar el concepto, pero sí que se puede crear colaboraciones, porque la base de todo mi trabajo es la base de la colaboración. Lo hemos hablado también hoy, estamos cambiando mucho la manera de trabajar, estamos cambiando mucho la manera de potenciar, estamos cambiando la manera de hacer negocios, y algo que recojo: si nos ponemos todos juntos seremos fuertes y conseguiremos avanzar, así que hay mucho cerebro, hay mucha competencia, y me alegro poder hablar con vosotros después también en privado para intercambiar más ideas o más oportunidades. La música empieza a ponerse más fuerte, así que muchas gracias. Mi nombre es Begoña Merayo. Gracias.